Bienvenidos. En este seminario nosotros hablaremos del tubo de Venturi, el rotámetro, el tubo de Pitot, la placa de orificio y la boquilla de flujo. El tubo de Venturi fue creado por el inventor italiano Giovanni Battista Venturi. Fue profesor en Módena y Pavía, en París y Berna, ciudades donde vivió mucho tiempo. Estudió cuestiones teóricas relacionadas con el calor, óptica e hidráulica. En este último campo fue en donde descubrió el tubo que lleva su nombre. Según él, este es un dispositivo para medir el gasto de un fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión entre el lugar por donde entra la corriente y el punto calibrable de mínima sección de tubo, en donde su parte ancha al final actúa como difusor. El tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión. En esencia, este es una tubería corta, recta, o garganta entre dos tamos cónicos, como muestra aquí en la figura. La presión varía en la proximidad de la sección estrecha. Así, al colocar un manómetro o instrumento registrado en la garganta, se puede medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo, o bien uniéndola a un dispositivo carburante, como aquí vemos, uniéndola a tubos conectados a manómetros. El tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por un fluido. En esencia, esta tubería corta... Si había llegado acá, y yo la cambié. No sé de qué. Ya, dale, yo lo corto, sigue. Ya. Cambia. La entrada es una tubería corta recta del mismo diámetro de la tubería al cual va unida. El cono de entrada, que forma un ángulo A1, conduce por una tubería suave a la garganta del diámetro D1. Un largo cono divergente, que tiene un ángulo A2, restaura la presión y hace expansionar el fluido en pleno diámetro de la tubería. A2. El diámetro de la garganta varía desde 1/3 a 3/4 del diámetro de la tubería. El tubo de Venturi cumple con la función principal de medir la velocidad de un fluido que circula a través de este dispositivo, aplicando el efecto que lleva el mismo nombre del tubo mencionado. Al tubo de Venturi lo conforman dos secciones cónicas, como explicaba anteriormente, unidas por un tubo estrecho donde los fluidos se mueven a una velocidad mayor con el que se puede observar en la figura. Se puede medir la variación de presión con el tubo en estudio mediante dos tubos ubicados en forma vertical a la sección ancha. Y en la garganta, la cual es un tubo más estrecho, como podemos ver aquí, unidos por un tubo en U, que debería estar en esta sección. Con estos datos es posible calcular el caudal instantáneo del fluido. El tubo mencionado con anterioridad tiene una función que mide velocidad que se desplaza el fluido, la variación de presión o el caudal instantáneo del flujo. Pero para que los datos sean totalmente correctos, es necesario conocer el funcionamiento de este tipo de sistemas. El flujo que entra en el sistema por la sección cónica 1 aumenta su velocidad por la garganta, para que así la presión del fluido disminuya. Posteriormente, el flujo es expandido por la sección cónica 2, hasta tener el mismo diámetro con el que entró al sistema, como se muestra en la figura. Es importante conocer la relación que existe entre los distintos tipos de diámetro que tiene el tubo, ya que dependiendo de los mismos es que se va a obtener la presión deseada a la entrada y a la salida del mismo, para que pueda cumplir la función para la cual está construido. En esta relación de diámetros y distancia es la base para crear los cálculos para la construcción de un tubo de Venturi
y cómo pasan los conocimientos del caudal que desee pasar por él. Continuando con lo que habló mi compañero anteriormente, yo les voy a hablar del efecto Venturi. El efecto Venturi consiste en un fluido dentro de un conducto cerrado que disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la conservación de energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. Como podemos ver aquí, esta es la ecuación del principio de Bernoulli, donde V es la velocidad del fluido en la sección considerada, G, aceleración gravitatoria, P, presión en cada punto de la línea de corriente, gamma, peso específico. Este valor se asume constante a lo largo del tubo o recorrido cuando se trata de un fluido incompresible, y Z es la altura vertical sobre una cota de referencia. La cavitación. La cavitación es un fenómeno que sucede dentro del tubo de Venturi. Esto ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que la presión del vapor del fluido, como se ve en esta imagen. Para este tubo, el riesgo de cavitación se generan burbujas localmente que se trasladan a lo largo del tubo. Si estas burbujas llegan a zonas de presión más elevadas, pueden colapsar produciendo así picos de presión local con el riesgo potencial de dañar la pared del tubo. Aplicaciones del tubo de Venturi. Como se puede ver en esta imagen, esto es... ya de nuevo. Aplicaciones del tubo de Venturi. Hidráulica. La presión generada en estrechamiento al aumentar la velocidad del fluido se utiliza frecuentemente para la fabricación de máquinas que proporcionan aditivos en una conducción hidráulica. Como se puede ver en esta imagen, esta es una máquina que demuestra lo que hablé anteriormente. Motor. El carburador aspira al carburante por el efecto de Venturi, mezclándolo con el aire, el fluido del conducto principal, al pasar por un estrangulamiento. Así funciona. Aeronáutica. Intervienen efectos relacionados con la viscosidad del aire. Aunque el efecto Venturi se utiliza frecuentemente para explicar la sustentación producida en alas de aviones, este efecto realmente no puede explicar la sustentación aérea, pues un perfil alar no actúa como un tubo de Venturi, acelerando las partículas de aire. Las partículas son aceleradas debido a la conservación de energía. Acorofilia. En las tomas de bombas de agua o filtros, el efecto Venturi se utiliza para la inyección de aire y óxido de carbono. En la neumática, para aplicaciones de ventosas y eyectores. En hogar, en los equipos de ozonificadores de agua, se utiliza un pequeño tubo de Venturi para efectuar la succión de ozono y mezclarlos con el agua, para la eliminación de virus y bacterias. En cardiología, el efecto de Venturi se utiliza para explicar la regurgitación vitral que se puede dar por la muerte súbita de deportistas. En neumología, el efecto de Venturi se utiliza en máscaras para la administración de concentraciones exactas de oxígeno. En odontología, el sistema de aspiración de saliva en los equipos dentales antiguos se utilizaban tubos finos de Venturi. Ahora la aspiración es a motor. El rotámetro. El rotámetro es un medidor de área variable, el cual consta de dos tuberías. Una que son horizontales, que son transparentes, y otra que son la parte media, la cual se le conoce como de flotación, el cual va a ir subiendo y bajando de forma que con medio de este movimiento va a ir midiendo el caudal y el área. Aquí vemos las partes del rotámetro. Como se ve acá, está el flotador que va a la parte del medio, la escala que va a ir midiendo tanto el caudal como la área. En este caso se ve la forma del rotámetro que es más ancha en la parte basal y más larga en la parte
de mayor altura. Hay distintas formas de rotámetro, el cual en su generalidad es esférico o cilíndrico. El esférico es para caudales más pequeños y el cilíndrico, que son tres, el primero es de borde plano, el segundo es de borde saliente y el último de goteras salientes. El primero, de borde plano, se ocupa para caudales un poco menores. También el borde saliente. Y el de gotera saliente, con la parte convexa hacia el fluido, se ocupa para caudales más fuertes. Los tipos de rotámetros y aplicaciones. El rotámetro de pulga se ocupa para fluidos pequeños, además de tener utilidades en los sellos mecánicos de bombas. El rotámetro de vidrio tiene una serie de disposiciones de seguridad, como por ejemplo el gel antihielo de sílice para impedir posibles roturas, además de evitar la humedad. El rotámetro de área evaluable para líquidos y gases. Estos son muy apreciados por su costo razonable y por su seguridad, además del bajo mantenimiento, larga duración y robustez. El rotámetro metálico para bajos caudales para líquidos y gases. Este cuenta con dosificadores aditivos, en especial para sustancias que son muy caras y muy apreciables. Por ejemplo, los aditivos que se ocupan en industrias farmacéuticas, cosméticas, de investigación y desarrollo. El rotámetro metálico para líquidos, gases y vapor, de grandes caudales. Este se caracteriza por tener una gran precisión en la medición, ya que al medir grandes caudales, también puede medir en su característica caudales menores, con tener un rango de exactitud del 2%. El rotámetro en plástico y en acrílico tienen una serie de especificaciones que la hacen únicas, además de tener un costo muy favorable para las distintas empresas y que hacen de su mantención muy favorable. Hay muchas ecuaciones del rotámetro, pero quisimos incluir esta, la de la conservación de la energía, porque es de suma importancia para el mantenimiento del rotámetro, ya que la fuerza es la que se realiza por la resistencia del objeto. Esta depende de una serie de parámetros, la cual es de importancia, es el llamado coeficiente de resistencia, el cual va a depender del flujo, que puede ser laminar o turbulento, del número de Reynolds y de la superficie del flotador, que puede ser muy áspera o más lisa, y eso va a influir en la resistencia de este y el desgaste que va a tener. A continuación hablaremos del tubo de Pitot. Bernoulli hace 300 años descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de fluido dentro de una tubería, donde después el ingeniero Henri Pitot estaba trabajando para la medición de la velocidad de viaje de los barcos, usando la presión de fluido, con lo cual nació el tubo de Pitot. Henri Pitot fue el primero en medir la rapidez del agua en el río Sena, utilizando el tubo de Pitot, aparato de su invención, que más adelante se adaptó a los aviones para medir su rapidez en el aire. El fluido, a través de las tuberías, a menudo tiene propiedades completamente diferentes, por lo tanto son necesarios distintos tipos de medición. Un principio de medición de flujo está basado en la detección
de la presión dinámica usando el tubo de Pitot, como lo vemos a continuación en la imagen. Acá podemos ver el tubo de Pitot que está midiendo la presión dinámica del flujo que está sobre él. En su funcionamiento, el tubo de Pitot tiene un elemento de medición de forma de varilla que es insertado en la tubería, como podemos ver acá en la imagen, perpendicular a la dirección del flujo. En el frente y en la parte de atrás de esta sonda hay varios agujeros. Dos tubos separados conectan estos agujeros a un sensor de presión diferencial, que consiste en dos cámaras de presión separadas por un diafragma. Las más pequeñas diferencias de presión en el fluido pueden ser medidas precisamente gracias a este instrumento. Los medidores de presión individual están distribuidos a lo largo de toda la sección del tubo para asegurar una medición representativa si el fluido fluye o no fluye. La presión antes y después de la sonda básicamente es la misma. Cuando empieza a fluir el fluido, se genera una presión adicional de impacto contra la parte delantera de la sonda. Esto se conoce como presión dinámica. Acá en la imagen podemos ver que la sonda del tubo de Pitot está colocada en esta zona del tubo de Pitot. También podemos ver el flujo que atraviesa y aquí está la varilla de medición. Si al contrario, en la parte de atrás del tubo, se sigue midiéndose la presión estática relacionada con el flujo. Como resultado de esto se detectan diferentes valores de presión, una presión más alta en contra del flujo y una presión constante en la parte atrás del tubo de Pitot. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad de flujo y por lo tanto del flujo másico y volumétrico de la tubería. También podemos decir que a mayor velocidad de flujo y mayor presión diferencial media, en los usos podemos ver redes de tuberías de gas, vapor saturado o gases, registrar fluidos en tuberías extremadamente grandes, chimeneas industriales como vemos acá en la imagen, de bajo costo y mínimamente pérdida de presión. Por lo tanto, el tubo de Pitot es un instrumento muy exacto. También se ocupa para los sensores de aire en los aviones, como vemos a continuación, y también un sensor de aire para los autos de la carrera de Fórmula 1. A continuación hablaremos sobre las boquillas de flujo. Las boquillas son todos aquellos tubos adicionales de menor longitud constituidos por piezas tubulares adaptadas al orificio que logran dirigir un chorro. La boquilla de flujo es una contracción gradual de la corriente de flujo seguida de una sección cilíndrica recta y corta, como se muestra en la figura. Debido a esta contracción gradual, en una boquilla de flujo hay muy poca pérdida de energía entre los puntos 1 y 2. Punto 1, punto 2. ¿Qué se mide en la boquilla de flujo? Es un dispositivo que mide el gasto de fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión existente entre el lugar por donde entra la corriente y el punto de mínima sección del tubo en donde su parte ancha final actúa como difusor. ¿En qué consiste esta medición? Consiste en un tubo horizontal al cual se le ha hecho un estrechamiento en forma gradual. La presión de un fluido aumenta en las zonas de mayor sección y disminuye en los más estrechos, con lo cual, comparando las dos presiones, se puede determinar el caudal que circula por el tubo principal. Aplicaciones. En la industria automotriz se utiliza en el carburador del vehículo, la cual se encarga de la alimentación del combustible. En la hidráulica, la depresión generada en un estrechamiento al aumentar la velocidad de fluido es frecuentemente utilizado en la fabricación de máquinas que proporcionan aditivos en una conducción hidráulica. Es muy frecuente la utilización de este efecto Venturi.
En la aeronáutica se utiliza este tubo para administrar succión en los instrumentos que trabajan con vacío, en los aviones que no están previstos de bombas mecánicas de vacío. Ventajas y desventajas. Una ventaja puede ser que permite caudales de un 60% superior a los de la placa de orificio en las mismas condiciones de servicio. Debido a la contracción pareja y gradual, existe una pérdida muy pequeña de carga, esto es 30-80% de la presión diferencial. Otra ventaja también es la facilidad para la medición del flujo de líquidos con sólidos en suspensión. Gracias a su forma aerodinámica, evita que las partículas sólidas arrastradas por el flujo no queden atascadas en la boquilla. La desventaja es que la instalación es más complicada que la de una placa de orificio. No están disponibles para tuberías de diámetros inferiores a 6 pulgadas. La placa de orificio es uno de los métodos de medición más antiguos. Fue diseñado para usarse en gases. No obstante, se ha aplicado ampliamente y con gran éxito para medir el gasto de agua en tuberías. Durante el Imperio Romano, el agua llegaba a los hogares de la ciudad por medio de viaductos. En Roma, un impuesto era pagado a la ciudad y una placa orificio se instalaba en la casa. El tamaño del orificio de la línea regulaba la cantidad de agua recibida. El impuesto pagado era proporcional al tamaño del orificio. Este fue uno de los primeros medidores de agua. La placa orificio es el elemento más sencillo para la medición de flujo. Es una lámina plana circular con un orificio concéntrico, excéntrico o cementado. Esta placa se fabrica de acero inoxidable. El espesor del disco depende del tamaño de la tubería y la presión de presión. El biselado del orificio de la placa es también muy importante. Es prácticamente la única línea de contacto efectivo entre la placa y el fluido. Cualquier distorsión del orificio ocasiona errores entre el 2 y el 10% de la medición. Además, se le suelda a la placa orificio una oreja, en la cual tenemos el lado de entrada, el número de serie, la capacidad y la distancia a las tomas de edición alta y baja. A veces a la placa orificio se le perfora un orificio en la parte baja de la placa para permitir el paso de condensados en gases, y en la parte alta de la placa para medir para permitir el paso de gases cuando se mide líquidos. El orificio es uno de los métodos de medición más antiguos. Fue diseñado para usarse en gases. No obstante, se ha aplicado ampliamente y con gran éxito para medir el gasto de agua en tuberías. Durante el Imperio Romano, el agua llegaba a los hogares de la ciudad por medio de viaductos. En Roma, un impuesto era pagado a la ciudad y una placa orificio se instalaba en la casa. El tamaño del orificio de la línea regulaba la cantidad de agua recibida. El impuesto pagado era proporcional al tamaño del orificio. Este fue uno de los primeros medidores de agua. La placa orificio es el elemento más sencillo para la medición de flujo. Es una lámina plana circular con un orificio concéntrico, excéntrico o cementado. Esta placa se fabrica de acero inoxidable. El espesor del disco depende del tamaño de la tubería y la presión de presión. El biselado del orificio de la placa es también muy importante. Es prácticamente la única línea de contacto efectivo entre la placa y el fluido. Cualquier distorsión del orificio ocasiona errores entre el 2 y el 10% de la medición. Además, se le suelda a la placa orificio una oreja, en la cual tenemos el lado de entrada, el número de serie, la capacidad y la distancia a las tomas de edición alta y baja. A veces a la placa orificio se le perfora un orificio en la parte baja de la placa para permitir el paso de condensados en gases, y en la parte alta de la placa para medir para permitir el paso de gases cuando se mide líquidos. El orificio de la placa puede ser de tres tipos. Placa de orificio del tipo excéntrico.
son aquellos cuyo orificio está practicado de tal forma que al colocar la placa entre las bridas queda en la parte superior o inferior de la tubería. Si se mide fluidos que contengan partículas sólidas en suspensión, el orificio se sitúa en la parte inferior. De esta forma, las partículas sólidas que se depositan en la tubería son arrastradas por el fluido en lugar de ir formando depósitos a ambos lados del diafragma. Por otra parte, si se trata de un líquido que contengan gases o vapores, el orificio se colocará en la parte superior para que pasen los gases que tenderán a circular por arriba. Los del tipo excéntrico y cementado se utilizan principalmente en aplicaciones de fluidos que contienen materiales en suspensión o condensado de vapor. Las placas de orificio concéntrico se recomiendan para aplicaciones de líquidos limpios, de baja viscosidad, para la mayoría de los gases y vapores a baja velocidad. Para medir caudales de aire o vapor donde se pueden producir pequeñas condensaciones, se realiza un pequeño orificio en la parte inferior de los diafragmas concéntricos, por donde se evacúa el condensado sin que la precisión de la medida sea afectada. Generalmente, no es necesario utilizar placas de orificio excéntrico para la medida de la mayor parte de los gases. También se puede realizar un orificio en la parte superior de los diafragmas concéntricos utilizados en la medida de líquido, con el fin de facilitar el paso de pequeñas burbujas de gas creadas por el movimiento de los líquidos en las tuberías. La presión diferencial generada por la placa de orificio puede ser medida de diversas formas. El método más comúnmente utilizado es de tomas en las bridas, pero también son frecuentes otros tipos de tomas, como la de una contacta o la tubería. Para tomas en las bridas, el orificio de la toma se encuentra en las mismas bridas, las cuales sujetan la placa de orificio, y estas se realizan a una pulgada aguas arriba y aguas abajo de la placa de orificio.